Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi esposa, Clara, me miró con una sonrisa penetrante y dijo, «Ya no quiero llevar tu apellido, Daniel. Mi nuevo amor cree que eres un fracaso. Dice que merezco un apellido de hombre de verdad». El veneno en sus palabras quedó disimulado por ese tono dulce que dominaba tan bien. No respondí. Simplemente tomé un bolígrafo, le di un papel y le dije, con la voz más tranquila que pude, «De acuerdo, Clara. Firma aquí». Una semana después, su abogado llamó con voz vacilante, casi ahogada. «Señora Clara, ¿tiene idea de lo que acaba de permitirle hacer?» Esa noche, la cena en la mansión familiar de Albuquerque prometía ser todo menos ordinaria. La sentía en el aire, como si se avecinara una tormenta, o como cuando sabes que un mensaje de un ex llegará en mitad de la noche. El comedor era deslumbrante, como siempre. Lámparas de araña tan caras que podrían pagar el alquiler de una ciudad entera, copas de cristal que parecían brillar con vida propia y cubiertos tan pulidos que podía verme reflejado en ellos. Un reflejo que, lo confieso, parecía cansado de tanta teatralidad. El lugar gritaba riqueza, como si el lema familiar fuera, si no presumes, no existes. Mis parientes estaban repartidos alrededor de la sólida mesa de roble, cada uno participando en el gran juego de las apariencias. Mi tía Laura elogió el plato de salmón como si le hubiera recitado poesía. Mi primo Gustavo, con ese aire de quien cree entender de vinos, comentó sobre la cosecha, aunque todos sabemos que vive de su herencia y lo llama una estrategia empresarial. Y luego, en el centro de todo, estaba Clara. Mi esposa, al menos en el papel, porque, en su corazón, el matrimonio ya era tan sólido como un castillo de arena bajo la lluvia. Clara estaba radiante, como una estrella que sabe que todas las cámaras la están enfocando. Sus ojos brillaban con la energía de alguien a punto de cambiar las tornas. No literalmente, claro, pero sí con una bomba emocional que haría que cualquier telenovela pareciera amateur. Debería haberme dado cuenta antes. Las señales estaban ahí, las miradas furtivas a su teléfono, las conversaciones susurradas en habitaciones separadas, el repentino interés en reinventarse. Pero después de años de matrimonio, uno empieza a ignorar las advertencias, como quien apaga el despertador y finge que puede dormir 5 minutos más. La conversación en la mesa fluía como un río poco profundo, llena de comentarios insulsos. Mi prima Sofía hablaba de su nueva ONG, porque al parecer comprar una isla privada no basta para llenar el vacío. Mi tío Ricardo hablaba de su última inversión genial con el entusiasmo de quien nunca ha tenido que contar monedas. Era la típica charla de quien nunca ha tenido que pagar una factura atrasada. Hasta que Clara decidió que era hora de robarle protagonismo. Se puso de pie, y juro que fue como ver a una reina preparándose para un discurso. Cada movimiento era calculado, cada gesto cargado de dramatismo. Sostuvo su copa de vino con la elegancia de quien había ensayado para este momento toda su vida, lista para desatar su gran revelación. Sabía que lo que venía después sería una tormenta. Cuando Clara se levantó y dijo, con el eco de su voz como si se dirigiera a un estadio lleno, «Quiero hacer un anuncio». Toda la sala se quedó paralizada. Los tenedores se detuvieron en el aire, la charla de la tía Laura sobre el aderezo se le ahogó en la garganta, e incluso el primo Gustavo, que nunca para de hablar, se quedó sin palabras. La sonrisa de Clara era afilada como una cuchilla, brillando con una confianza que parecía absorber toda la luz de la lámpara de arañas sobre nosotros. He pasado por muchas cenas incómodas en mi vida. Hubo una en la que el tío Ricardo defendió su disparatada teoría de que el gobierno controlaba el clima, y otra en la que la prima Mariana describió su operación de rodilla con tanto detalle que a la mitad de la mesa se le quitó el apetito. Pero esto era territorio nuevo, un silencio tan denso que parecía que el aire se había vuelto plomo. Todas las miradas estaban fijas en Clara, esperando a ver si era una broma, un ataque de nervios o el comienzo de una guerra. Pero Clara no se detuvo ahí. Apenas estaba empezando. «Todos ustedes», dijo, con la voz cada vez más fuerte, como si se alimentara de la conmoción colectiva, «son unos fracasados. Y yo, merezco algo mejor. Merezco un nombre que signifique algo, no esta falsa herencia». Giró su copa de vino en la mano, señalando los cuadros antiguos de las paredes, las costosas lámparas de araña, la mesa que probablemente costaba más que una casa. Este ridículo legado de arrogancia vacía.
El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de pan. Algunos primos más jóvenes reían nerviosamente, como si no supieran si estaban viendo una comedia o una tragedia. Mi tía Laura parecía a punto de desmayarse, y el tío Ricardo tenía esa mirada de quien presencia un accidente de coche, horrorizado pero incapaz de apartar la mirada. Y allí, apoyado en la pared, con una sonrisa burlona como quien se cree dueño del mundo, estaba Lucas, el nuevo amor de Clara. Lucas parecía salido de un anuncio de perfume caro. Llevaba el pelo perfectamente despeinado, su camisa costaba el sueldo de un mes y sus dientes eran tan blancos que brillaban en la oscuridad. Tenía la arrogancia de quien se ha forrado con una aplicación inútil y cree que eso lo hace superior a todos los demás. Mientras Clara pronunciaba su discurso, la observaba como un entrenador orgulloso que ve a su protegido marcar un gol decisivo. Todos en la sala me miraban fijamente, esperando mi reacción. Algunos con lástima, otros con curiosidad, y unos pocos, como mi primo Gustavo, ya con el teléfono en la mano, listo para publicarlo todo en X, visiblemente emocionados por el programa. Pero ¿saben lo que es ser humillado delante de todos por alguien con quien has compartido tu vida durante años? Tras la impresión, llega un extraño alivio. Es como quitarse un zapato apretado después de un largo día. Duele, pero agradeces poder respirar por fin. No grité. No discutí. Ni siquiera alcé la voz. En cambio, hice lo que nadie esperaba, ni siquiera Clara. Saqué un sobredoblado y un bolígrafo del bolsillo, los puse sobre la mesa con la calma de quien entrega la cuenta de un restaurante y dije: de acuerdo, Clara. Firma aquí. Su expresión era indescriptible. Era como si hubiera ensayado un discurso épico esperando fuegos artificiales, y yo hubiera respondido con un simple gesto. La confusión, el pánico y quizás un atisbo de miedo cruzaron su rostro, como si, por primera vez, se diera cuenta de que el juego podría no estar completamente bajo su control. Clara miró a Lucas, que aún conservaba esa sonrisa arrogante, pero ahora con una sombra de incertidumbre, como si intentara descifrar si yo tenía algunas bajo la manga. ¿Qué pasa, Daniel?, preguntó con voz cortante, pero ya agarrando el bolígrafo con el instinto de quien no puede resistirse a ser el centro de atención. Clara siempre había sido así. No podía evitar ser el centro de atención, incluso cuando no tenía ni idea de lo que estaba en juego. Exactamente lo que querías, respondí con una voz tan tranquila que parecía que hablaba del tiempo. Libertad para el apellido Albuquerque. Echó un vistazo rápido al documento, unos 3 segundos como máximo, como siempre hacía antes de tomar decisiones impulsivas. Luego, con un gesto exagerado que parecía ensayado para un público invisible, firmó el papel con una floritura que envidiaría a cualquier calígrafo. Era para Lucas, para la familia, para todos los presentes menos para ella misma. En cuanto la pluma dejó el papel, comenzaron los susurros, como chispas esparciéndose por un campo seco. ¿De verdad firmó?, murmuró la tía Laura con los ojos abiertos. ¿Es legal?, preguntó el primo Gustavo, con el teléfono ya en la mano, probablemente listo para convertir el momento en una publicación viral. ¿Y el fondo familiar?, susurró alguien en un rincón. Mientras tanto, me puse de pie, alejándome de la mesa, de Clara, de todo este circo. Tenía lo que necesitaba, y Clara había conseguido justo lo que pedía, sin siquiera leer la letra pequeña. A veces la mejor venganza no es ruidosa, llena de gritos y cristales rotos. No, la mejor venganza es silenciosa, fría como una noche de invierno, y tan precisa que corta como una cuchilla. Al llegar a la puerta, oí la voz de Clara detrás de mí, ahora temblorosa, con los primeros signos de pánico. Daniel. Daniel, qué firme. ¿Qué fue eso? Pero ya estaba afuera, sintiendo el aire fresco de la noche llenar mis pulmones. Un peso que ni siquiera sabía que llevaba finalmente se levantaba de mis hombros. Porque a veces, cuando alguien te muestra quién es realmente, lo más inteligente es creerle. Ahora, sentado en mi oficina, con un vaso de whisky caro en la mano, observaba cómo el líquido ámbar se reflejaba en la luz de la chimenea. El whisky costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en un mes, pero esa noche me pareció un precio justo por la paz que finalmente sentí. La casa estaba en silencio. No había Clara hablando en voz alta por teléfono, ni realities resonando en la sala, ni amigos suyos entrando a cotillear mientras bebía vino. Silencio. ¿Quién diría que la tranquilidad podía ser tan valiosa? Sobre la mesa yacía la carta de la familia Albuquerque. Encuadernada en piel, gruesa como un libro de historia y tan emocionante como un manual de impuestos, a menos que supieras dónde buscar. Para la mayoría, era solo un montón de jerga legal y viejas historias familiares. Pero para mí, era una obra maestra. Mi abuelo, Joao Albuquerque, la escribió poco después de la Segunda Guerra Mundial.
Regresó de Europa con una medalla al valor, algunas cicatrices y una dura lección. Todo lo que parece eterno puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Vio fortunas convertirse en polvo, familias enteras reducidas a la nada. Así que, cuando construyó el Imperio Albuquerque, desde un pequeño taller hasta lo que es hoy, se aseguró de que el legado perdurara, por muy insensatas que fueran las generaciones futuras. Mi abuelo, Joao Albuquerque, era de esos hombres que pensaban en todo, incluso en la posibilidad de que algún descendiente mimado decidiera que el apellido familiar no era suficiente. Lo llamaba seguro de legado, pero los abogados preferían términos sofisticados como cláusulas de protección de activos. Al final, era lo mismo, solo que con facturas más cuantiosas que pagar. Hojeé la carta familiar, repasando antiguas reglas sobre honor y lealtad, estrategias de inversión que podrían sobrevivir a un apocalipsis económico e incluso directrices sobre donaciones benéficas, porque Joao creía que la riqueza sin propósito era solo un montón de dinero acumulando polvo. Allí, escondida en la página 247, estaba la joya, la cláusula 19.7, renuncia voluntaria al nombre. Era una obra maestra, escrita con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Sin lagunas legales ni jerga vaga que a los abogados modernos les encanta introducir en los contratos. Decía, en términos sencillos, quien renuncie públicamente al apellido Albuquerque lo pierde todo. Herencia, acceso a propiedades, participación en los fideicomisos familiares, incluso el derecho a aparecer en reuniones elegantes. Era como una trampa escondida en un campo de flores, lista para atrapar a cualquiera que se equivocara. Pero los documentos antiguos tienen un problema. El mundo cambia, y con él la estupidez de la gente. Lo que era infalible en 1947 podría tener algunas grietas en 2025. Fue entonces cuando el doctor Carlos Méndez entró en escena. Carlos había sido el abogado de la familia durante décadas, el tipo de persona que vestía trajes impecables incluso con un calor de 40 grados y citaba leyes como si fueran poemas. Hace 3 años, cuando noté que Clara empezaba a hacer comentarios extraños sobre el apellido Albuquerque, programé una visita con él. Nada demasiado serio, solo una conversación hipotética sobre el legado familiar. Me senté en su silla de cuero y le pregunté, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien decide que ya no quiere ser un Albuquerque? ¿Qué pasa? Carlos me miró por encima de sus gafas, con la mirada de quien ha visto todo tipo de dramas familiares. Hipotéticamente, dijo con una leve sonrisa. Lo pierden todo. La cláusula 19.7 es implacable. No hay lugar a disputas. ¿Y si intentan alegar que los engañaron o que no saben lo que firman? Fue entonces cuando su sonrisa se tornó más agresiva. Por eso actualizamos la cláusula, Daniel. Añadimos el requisito de una renuncia pública, ante testigos y firmas notariadas. No hay posibilidad de alegar coacción ni malentendido. Si firman, bueno. Se encogió de hombros. A eso le llamamos jaque mate. En ese momento, pensé que estaba paranoica. Clara había empezado con comentarios sutiles, diciendo que la familia Albuquerque estaba atrapada en el pasado, que se sentían asfixiados por la tradición. Pensé que era solo una etapa, algo que pasa cuando llegas a los 30 y empiezas a cuestionar tu vida. Pero los comentarios se volvieron más directos. Dejó de usar su anillo de bodas. Empezó a usar su apellido de soltera en las fiestas. Hablaba de encontrar su verdadera identidad, como si ser mi esposa fuera una cadena atada a su pie. Las señales eran claras, brillando como letreros de neón en una carretera desierta. Así que, hace 3 años, le pedí a Carlos Méndez que reforzara la cláusula 19.7, haciéndola impenetrable, como la bóveda de un banco. Pasamos meses trabajando en el borrador, consultando con expertos en herencias y abogados de familia, cerrando cada posible resquicio con más cuidado que un ingeniero construyendo un puente. La nueva versión era una obra maestra. ¿Declaración pública? Hecho. Clara realizó su espectáculo frente a 2 docenas de familiares, con el celular de Lucas grabando todo para la posteridad. Testigos. Hecho. La mitad de la alta sociedad de la ciudad estaba sentada a esa mesa. ¿Firma en papel? Hecho. La tinta de su pluma aún estaba fresca. Acción voluntaria. Hecho de nuevo. Nadie la obligó a abrir la boca y tirar el apellido Albuquerque a la basura. Pero la verdadera brillantez de la cláusula no era lo que decía, sino lo que ocultaba. Cuando la gente piensa en perder el acceso a una fortuna familiar, imagina lo obvio: quedar fuera del testamento, perder el fondo fiduciario, tener sus tarjetas de crédito congeladas. Grandes consecuencias, las que cualquier abogado promedio podría prever. Lo que no imaginan son los detalles que hacen la vida de una persona rica. Bueno, rica. El conductor que organiza sus viajes sin que usted tenga que mover un dedo.
La fundación familiar que paga su seguro médico. La empresa que se encarga del mantenimiento de su coche, su casa, las facturas que nunca ve. Y hay más. Las invitaciones a eventos exclusivos donde se cierran tratos reales, los puestos en la junta de ONG famosas, los contactos que abren puertas incluso antes de que usted llame. Incluso las cosas simbólicas, como un lugar garantizado en la mesa navideña o su nombre grabado en una placa en la mansión familiar. Todo esto ligado a una cosa, el apellido. Intenté explicarle esto a Clara una vez, hace unos 2 años, en una cena de gala benéfica. Estaba irritada, decía que la gente solo le hablaba por su apellido Albuquerque, que quería que la vieran como ella misma, no como la esposa de Daniel. Le dije, Clara, un apellido como el nuestro es como los cimientos de una casa. No lo notas cuando está ahí, pero lo echas de menos cuando ya no está. Puso los ojos en blanco y me llamó exagerada. Es solo un nombre, Daniel. No es que cambie nada. En ese momento, me di cuenta de que nunca había entendido lo que significaba ser parte de la familia Albuquerque. Para ella, el apellido era solo un accesorio, como un collar caro que se usa para impresionar. No tenía ni idea de que era la base que mantenía unido todo a su alrededor. Durante años, vi a Clara alejarse de estos cimientos, pieza por pieza. Un comentario sarcástico por aquí, una introducción con su apellido de soltera por allá, un olvido de su anillo de bodas en eventos sociales. Cada gesto parecía pequeño, pero juntos formaban una imagen clara. Ella nunca quiso realmente ser parte de la familia. Y en el fondo, eso está bien. La familia Albuquerque ha sobrevivido a crisis peores, recesiones, escándalos, incluso ese periodo vergonzoso de los años 80 cuando mi tío Roberto decidió convertirse en pintor expresionista y cubrió la mansión de horribles pinturas. ¿Sobrevivir a la rebelión de Clara? Ese fue solo un día más en la historia de la familia. No esperaba que Clara lo simplificara todo tanto. Cuando se levantó en aquella mesa y anunció, a cualquiera que la escuchara, que ya no quería el apellido Albuquerque, fue como si me hubiera entregado la solución a un problema que me había molestado durante años, envuelta en un lazo. Nada de divorcios costosos y largos, nada de batallas legales por bienes, nada de discusiones interminables sobre quién se queda con qué. Solo una decisión clara, tomada por ella misma, delante de testigos, con su firma aún fresca en el papel. Claro, quizá no lo entendió exactamente lo que estaba haciendo. Clara nunca fue de las que prestaban atención a los detalles. Tomé otro sorbo de whisky, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Mañana, Carlos Méndez empezaría a mover los engranajes. La oficina familiar actualizaría sus sistemas, cortando el acceso de Clara a cuentas, propiedades y servicios. La fundación la eliminaría de la lista de beneficiarios. La inmobiliaria cambiaría las cerraduras de las casas que nunca había apreciado. No sería inmediato, sería demasiado dramático, demasiado obvio. En cambio, sería como una erosión lenta, una avalancha a cámara lenta. Primero, desaparecerían las pequeñas comodidades. Luego, las grandes. Hasta que, un día, Clara despertaría y se daría cuenta de que todo lo que daba por sentado se había desvanecido, como arena escurriéndose entre sus dedos. Pero eso era un problema para mañana. Hoy quería disfrutar del silencio, del whisky y de la satisfacción de ver a alguien cosechar exactamente lo que sembró. ¿Sabes qué es lo asombroso de un mecanismo bien diseñado? Funciona solo. No necesita que le grites ni le animes. La maquinaria legal de la familia Albuquerque era como un reloj suizo, funcionando con precisión durante 3 generaciones. Solo necesitaba que alguien le diera cuerda, y Clara lo hizo ella misma al firmar ese documento, con la misma atención que uno podría poner al elegir una película en un servicio de streaming. Estaba en la oficina de emprendimientos en Albuquerque, fingiendo analizar informes financieros, pero en realidad saboreando la anticipación de algo importante que estaba a punto de suceder. Era como ver a alguien caer en una trampa, sabiendo que podía advertirle, pero optando solo por observar. Mi asistente, Ana, entró alrededor de las 10:30. Sr. Daniel, el doctor Carlos Méndez está al teléfono. Parece nervioso. Ana había trabajado conmigo durante 15 años y tenía ese don de decir mucho con pocas palabras. Nervioso significaba que nuestro abogado, que normalmente era más tranquilo que un monje, estaba a punto de perder los estribos. Pásala, dije, removiéndome en la silla. Esto prometía ser interesante. La voz de Carlos llegó por el teléfono, cargada de una urgencia que parecía más propia de alguien que anunciaba un incendio. Daniel, tenemos un problema. ¿De verdad? Pregunté, dejando que un dejo de inocente curiosidad se filtrara en mi voz, lo justo para que se le acelerara el corazón. ¿Qué clase de problema? Del tipo en que tu esposa, quiero decir, tu exesposa,
Me colgó después de que intenté explicarle lo que firmó anoche. Respiraba agitadamente, como si acabara de correr una maratón. Daniel, por favor, dime que ella sabía que era ese documento. Sabía que quería renunciar al apellido Albuquerque, respondí con la calma de quien pide café. Simplemente le di lo que pidió. Hubo una larga pausa, de esas que, en el mundo legal, indican que algo grande, o terrible, se avecina. Daniel, dijo Carlos finalmente, con voz grave, como si estuviera a punto de explicar por qué mi brillante idea podía meterme en problemas. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, preguntó Carlos, con la voz temblorosa como si sostuviera una granada sin seguro. Solo le di a Clara lo que pidió, respondí, con un tono tranquilo, casi casual. Quería deshacerse del apellido Albuquerque. Y lo consiguió. Consiguió mucho más que eso, dijo Carlos, y oí el sonido de papeles moviéndose de fondo, su tic nervioso, como si hojear documentos pudiera calmar su ansiedad. Consiguió una eliminación total, Daniel. Una desconexión total de todo, vinculado a la familia Albuquerque. Lo dejé continuar, sabiendo que a los abogados como Carlos les encanta construir sus argumentos como una catedral, piedra por piedra, con pausas dramáticas para lograr un efecto impactante. Los sistemas se activaron esta mañana, dijo, alzando la voz. Todos a la vez. Es como ver caer una fila de fichas de dominó. Cuentas bancarias, acceso a propiedades, seguro médico, fondos de inversión, dividendos, todo lo relacionado con la condición de Clara como Albuquerque fue cortado. Se detuvo por completo, enfatizó Carlos. Le cancelaron las tarjetas de crédito. Le dieron de baja el seguro médico. Le revocaron el acceso a las cuentas familiares. El fondo que cubría sus gastos personales fue congelado. Los dividendos de las acciones fueron redirigidos. Incluso cambiaron los códigos de las propiedades. Tenía que admitirlo, el sistema de mi abuelo Joao Albuquerque era aún más despiadado de lo que recordaba. El anciano había pensado en cada detalle. Y eso es solo el aspecto financiero, continuó Carlos, ahora a toda máquina. Perdió el acceso a la red de salud familiar, con los mejores médicos del país. Los gastos de viaje que cubrían sus vacaciones desaparecieron. El apoyo para su personal doméstico, cortado. La fundación que financiaba sus proyectos benéficos, fuera de su alcance. Incluso le cancelaron su lugar en el club de campo porque estaba registrada como albuquerqueña. Hizo una pausa, como si se armara de valor para la siguiente parte. Y, Daniel, ya ni siquiera puede entrar en la tumba familiar. Los derechos de entierro están ligados a su apellido. Si muere mañana, tendrá que buscar otro lugar donde ser enterrada. No pude evitar reírme. Carlos, no creo que Clara esté planeando morir pronto. Ese no es el punto. Casi gritó, lo que, para un tipo tan controlado como Carlos, fue el equivalente a una rabieta. El punto es que se rindió, todo y no tenía ni idea de lo que hacía. Sabía exactamente lo que hacía, corregí con firmeza. Quería humillarme delante de todos y tirar el apellido Albuquerque a la basura. Misión cumplida. Pero no entendió las consecuencias. Insistió Carlos. Ese no es mi problema. Es el suyo. Hubo una larga pausa, de esas que parecen eternas. Me imaginé a Carlos repasando mentalmente cada página de la carta familiar, buscando desesperadamente una escapatoria, una salida, cualquier cosa que pudiera deshacer lo que Clara había hecho. Daniel, dijo finalmente, en tono más bajo, casi cauteloso. Me llamó a las 6 de la mañana, completamente fuera de sí. Intentó comprar un café con su tarjeta de crédito, y fue rechazada. Luego intentó acceder a la banca en línea, pero nada. Llamó al contable de la familia y le dijeron que ya no tenía acceso. Ahora está aparcada en su coche frente al edificio de Lucas, llamándome cada 15 minutos, exigiendo que arregle esto. Suspiró. Dijo que no se suponía que fuera real, que solo era un gesto simbólico, que nunca quería renunciar a nada. Me recosté en la silla, dejando que el momento me invadiera. Fue mejor de lo que podría haber imaginado. Clara no solo subestimó las consecuencias, sino que actuó como si no existieran. ¿Qué le dijiste, Carlos?, pregunté, saboreando ya la respuesta. La verdad, respondió con un tono que mezclaba cansancio y desesperación. Que activó la cláusula 19.7 del Estatuto Familiar de Albuquerque. Que su firma constituía una renuncia legal a todos los derechos, privilegios y beneficios asociados al apellido. Que ese papel no era un gesto simbólico ni una broma. Era un documento legal y vinculante que cortaba, de una vez por todas, su conexión con el legado familiar. ¿Y cómo reaccionó?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Me colgó. 2 veces, dijo Carlos,
El sonido de papeles revolviendo de fondo delataba su nerviosismo. A la tercera llamada, estaba llorando. No paraba de decir, no lo sabía, no lo sabía. Como si decir eso pudiera cambiar algo. Pero ella lo sabía, dije en voz baja y firme. Sabía que estaba eligiendo a Lucas antes que a mí. Sabía que quería deshacerse del apellido Albuquerque porque creía que la estaba frenando. Sabía que quería humillarme delante de todos. Daniel, ella es tu esposa, dijo Carlos, y por primera vez hubo un toque de compasión en su voz. Era mi esposa, corregí. Lo dejó muy claro anoche. Esto la destruirá, insistió, casi como si intentara convencerme de que sintiera lástima por ella. No, respondí. Esto, revelarlo hay una diferencia. Carlos guardó silencio, probablemente sopesando las implicaciones morales de todo lo que había ayudado a construir. Era un gran abogado, de esos que saben que la ley no siempre es justa, pero siempre es precisa. Clara firmó un documento legal, y los documentos legales tienen consecuencias. El hecho de que no hubiera leído entre líneas, o, mejor dicho, ni siquiera las líneas principales, no era culpa de Carlos. Y, desde luego, no era mía. Quiere impugnarlo, dijo finalmente. Habla de fraude, coacción, presión emocional. Dice que puede alegar que no estaba en sus cabales cuando firmó. ¿Estaba borracha?, pregunté. No. Bajo los efectos de alguna droga. Nadie la vio. ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad mental que pueda afectar su juicio? No. ¿La amenazaron o la obligaron de alguna manera? No. De hecho, parecía ansiosa por firmar. Así que estaba en sus cabales, Carlos, concluí. Solo estaba en el matrimonio equivocado. Oí el largo y cansado suspiro de Carlos, el sonido de un hombre que se había pasado la vida limpiando lo que otros dejaban y empezaba a preguntarse por qué seguía haciéndolo. Daniel, necesito saberlo, dijo vacilante. ¿Planeaste esto? No lo hice, yo lo planeé, corregí con calma. Yo me preparé, no obligué a Clara a elegir a Lucas. No la obligué a humillarme delante de su familia. No la obligué a desechar el apellido Albuquerque. Solo me aseguré de que, si tomaba esas decisiones, sintiera el peso de las mismas. Y ahora descubrirá quién es realmente, sin el apellido Albuquerque como fachada. Aprenderá lo que es vivir sin la red de seguridad que creía eterna. Carlos permaneció en silencio, probablemente dándole vueltas a cada precedente legal, a cada posible resquicio legal, a cualquier cosa que pudiera salvar a Clara del hoyo que ella misma había cavado. Pero sabía que no encontraría nada. Mi abuelo Joao era meticuloso, y Carlos reforzó la cláusula para hacerla impenetrable. ¿Qué le digo cuando vuelva a llamar?, preguntó finalmente. Dile la verdad, respondí. Que las acciones tienen consecuencias. Que los documentos legales son precisamente eso, legales. Que cuando pides algo con tanta convicción, a veces el universo te da justo lo que mereces. Y si insiste en luchar en los tribunales, dile que perderá. Y que esta vez, tendrá que pagar a sus propios abogados. Colgué el teléfono y volví a mis informes, pero mi mente estaba en otra parte. En algún lugar de la ciudad. Clara probablemente estaba en su coche, mirando su teléfono, tal vez llorando, tal vez empezando a comprender que las decisiones tienen un precio y que las facturas siempre vencen. Por primera vez en años, sentí una paz que casi había olvidado. ¿Sabes qué es fascinante de ver cómo funciona un sistema bien diseñado? Es como ver a un chef preparar un plato sofisticado. Al principio, parece un montón de ingredientes improvisados, un caos absoluto. Pero de repente, todo encaja, cada pieza encaja, y el resultado es perfecto, inevitable. Solo que en este caso, en lugar de un plato gourmet, el sistema impartía una lección de causa y efecto. Y Clara era la estudiante, aprendiendo de primera mano lo que sucede cuando desechas algo que te sustenta toda la vida. En los días siguientes, hice lo que mejor sé hacer. Nada. Bueno, no exactamente nada. Fui a trabajar, asistí a reuniones, firmé contratos, tomé decisiones que afectaron a personas que aún no habían descubierto que su mundo se había derrumbado por culpa de una firma impulsiva. Pero, en el caso de Clara, practiqué el arte de dejar que el universo hiciera el trabajo pesado. La genialidad del sistema de mi abuelo, Joao Albuquerque, no residía solo en su precisión, sino también en su automatización. Cuando Clara activó la cláusula 19.7, fue como girar la llave de un motor que llevaba décadas listo. No necesité llamar a nadie, enviar correos electrónicos ni dar órdenes. El sistema simplemente empezó a girar, como un reloj suizo al que se le acababa la cuerda. Todo empezó de forma sutil, casi invisible. Las tarjetas de crédito familiares, que Clara usaba para comprar cosas que costaban más que un coche normal, dejaron de funcionar, como si se hubieran evaporado. Su acceso al portal bancario familiar,
donde manipulaba las cuentas como si fuera un juego de mesa, desapareció de la noche a la mañana. Los depósitos automáticos que llenaban su cuenta personal cada mes, redirigidos de vuelta al fondo familiar, con la eficiencia de un software bien programado. Pero el dinero era solo la punta del iceberg. El verdadero espectáculo fue cómo su red social empezó a desmoronarse. Porque ser de Albuquerque no se trataba solo de tener dinero, sino de estar conectado. Y esas conexiones, como Clara estaba descubriendo, estaban todas ligadas al apellido que había tirado a la basura. Mi asistente, Ana, me mantenía al tanto. Tenía un talento casi sobrenatural para enterarse de los chismes, sin que pareciera que lo intentaba. Por cierto, dijo un día, con ese tono desenfadado que usaba para soltar bombas, Clara intentó reservar una mesa en la Belle Étoile ayer. Dijeron que estaba completo para los próximos 6 meses. Hizo una pausa, con una leve sonrisa. Qué curioso, ¿no? Porque llamé justo después y había una mesa disponible para cenar esta noche. La Belle Étoile no era solo un restaurante. Era un lugar donde no hacías reservaciones. Tenías que... Influencia la familia Albuquerque había ido allí desde antes de que a nadie le importaran las reseñas de los críticos gastronómicos. Pero esa influencia pertenecía a la familia, no solo a Clara. Y la situación se repetía. El spa donde recibía tratamientos caros de repente tenía una lista de espera interminable. Las tiendas de diseño donde la trataban como la realeza ahora estaban demasiado ocupadas para atenderla. Los comités de beneficencia, donde a Clara le encantaba hacerse pasar por benefactora, le sugirieron amablemente que tal vez quisiera centrarse en su vida personal por un tiempo. No fue planeado ni cruel. La gente no conspiraba contra Clara. Simplemente reaccionaban a una señal clara. Clara ya no era de Albuquerque. Y sin ese apellido, era solo una persona más en la fila, esperando una mesa que nunca llegaría. En el mundo de la familia Albuquerque, sin su apellido, Clara estaba desnuda, sin ninguna protección. Lo más fascinante era ver cómo reaccionaba su círculo social. Era gente que la conocía desde hacía años, que la invitaba a cenar, que la incluía en conversaciones y planes. Pero ahora, sin el peso del apellido Albuquerque, Clara se estaba convirtiendo en una forastera. Mi prima Sofía fue la primera en comentar abiertamente durante la reunión mensual del consejo familiar. Sofía siempre había sido la reina de las conexiones sociales, la que sabía dónde estaba quién, con quién y por qué. Tenía un olfato para los detalles que la habría convertido en una brillante detective, de no haber nacido con una fortuna que hacía innecesario cualquier trabajo. ¿Has visto a Clara últimamente?, preguntó Sofía, intentando parecer despreocupada, pero fracasando estrepitosamente. La despreocupación no era su fuerte. No, últimamente no, respondí, lo cual era cierto. La había visto de lejos un par de veces, sentada en su coche frente al edificio de Lucas, o haciendo cola en una cafetería que definitivamente no era el tipo de lugar donde la veían habitualmente, con aspecto cada vez más perdido. Pero de cerca, ni hablar. No habíamos intercambiado ni una palabra. Es que se perdió la reunión del comité del baile benéfico, continuó Sofía, removiendo el café como si fuera una pista para un interrogatorio. Y la tía Laura dijo que llamó al club de campo para programar una clase de tenis, y le dijeron que Clara tendría que volver a solicitar la membresía. Ricardo, quien dirigía la fundación benéfica de la familia con una memoria que parecía un archivo viviente, levantó la vista de sus notas. Este era el momento que había estado esperando, no porque quisiera restregarles en la cara la caída de Clara a todos, sino porque quería que la familia comprendiera qué había sucedido y por qué. La familia Albuquerque sobrevivió durante generaciones porque teníamos reglas claras, límites definidos y consecuencias implacables. Clara puso a prueba esos límites, y ahora todos verían el resultado. Clara renunció al apellido Albuquerque, expliqué con voz tranquila, como si estuviera comentando el menú. Firmó un documento, delante de todos, rechazando cualquier conexión con su familia. El sistema hizo el resto. El silencio que se apoderó de la sala no fue de sorpresa. Todos estaban cenando, todos habían visto el espectáculo de Clara. Fue un silencio de comprensión, como cuando por fin se encaja la última pieza de un rompecabezas. «¿Entonces está fuera, de verdad fuera?», preguntó Ricardo, frunciendo el ceño. «Totalmente fuera», confirmé. Justo como ella quería. Sofía me miró con esa mirada que pone la gente cuando se da cuenta de que ha estado viendo una partida de ajedrez y de repente comprende que una jugada que parecía aleatoria era en realidad el jaque mate planeado para las rondas. «Daniel, ¿tienes idea de lo que esto significa para ella?», preguntó, casi en un susurro. «Sé exactamente lo que significa», respondí. «La pregunta es, él sabe». En los días siguientes, las historias no paraban de llegar, como ecos de una ola que no dejaba de crecer.
El entrenador personal de Clara, que facturaba sus sesiones directamente a la cuenta de bienestar familiar, le informó que tendría que buscar otra forma de pago. El servicio de chofer que había usado durante años, el que siempre tenía la marca de agua con gas ideal y conocía la ruta más pintoresca a cualquier lugar, ahora requería una tarjeta de crédito registrada y el pago por adelantado. La consulta del dermatólogo de Clara la llamó para informarle que su membresía VIP había expirado y que debía pagar el precio completo si quería continuar con sus tratamientos. El comerciante de arte que la ayudó a comprar cuadros caros, piezas que eligió más por su color que combinaba con su bolso que por su valor artístico, dijo que estaba teniendo dificultades para procesar el pago de su última compra porque su banco no respondía. Cada incidente, individualmente, era menor, el tipo de cosas que Clara podía resolver con una llamada rápida o una transferencia bancaria. Pero juntos, formaron una ola de inconvenientes que crecieron, se acumularon y comenzaron a mostrarle una dura verdad. La vida que vivía no era suya. Pertenecía a la familia Albuquerque. Y ahora, sin su apellido, era como si viviera de caridad. Y el plazo se acercaba. El golpe más revelador llegó cuando Clara intentó programar su revisión anual en la clínica privada de la familia. Los Albuquerque tenían acceso a médicos de élite, el tipo de atención que el dinero no puede comprar porque no está a la venta. Es exclusiva de la familia. Pero cuando llamó, le informaron amablemente que tendría que registrarse como nueva paciente y presentar su propio seguro. ¿Seguro?, preguntó, según Carlos, quien recibió otra llamada frenética. ¿Qué seguro? Fue entonces cuando descubrió que su cobertura médica provenía de la póliza familiar de los Albuquerque, reservada para los miembros. Sin apellido, sin cobertura. Tendría que buscar un plan de salud, pagar deducibles y lidiar con la burocracia sola, como cualquier persona común. Carlos me contó que la llamada después de este descubrimiento fue épica. Clara pasó 20 minutos gritando, entre lágrimas e histeria, que no quería renunciar a su seguro médico al rechazar su apellido. Solo fue una declaración de independencia, insistió, como si eso cambiara algo. No firmé para estar sin médico. Carlos, con una claridad que me pareció brillante, sugirió, podrías conseguir un trabajo. La mayoría ofrece seguro médico. A Clara no le hizo gracia. Pero el verdadero espectáculo estaba en las redes sociales. Clara siempre había usado Instagram como escaparate de su vida perfecta, publicando fotos de spas, viajes, eventos benéficos y destinos vacacionales que parecían sacados de un sueño. Cada pie de foto estaba cuidadosamente escrito para irradiar sofisticación y control. Pero de repente, las publicaciones cambiaron. Se volvieron menos frecuentes, menos glamurosas. En lugar de fotos en restaurantes de 5 estrellas, aparecía en cafeterías comunes. En lugar de ropa de diseñador, lucía prendas que parecían compradas en tiendas normales. Los pies de foto, antes rebosantes de confianza, ahora sonaban a la defensiva, casi desesperados. Y los comentarios. Lo contaban todo. Los mismos seguidores que inundaban sus publicaciones con cumplidos y emojis de corazón ahora guardaban silencio. El mundo digital, que alimentaba su ego, funcionaba con las mismas reglas que el mundo real. Estatus, acceso, relevancia. Y todo apuntaba a una verdad ineludible. Clara ya no era una Albuquerque. Era simplemente Clara, quien quiera que fuese. ¿Sabes qué tiene de divertido ver a alguien celebrar antes de tiempo? Es como ver a un tipo bailar como si hubiera ganado una carrera, sin darse cuenta de que se está metiendo en un hoyo. Lucas estaba organizando la fiesta de la victoria más grande que he visto en mi vida, con publicaciones en redes sociales y una banda sonora de arrogancia que casi me hizo música. Tomó la renuncia pública de Clara al apellido Albuquerque y la convirtió en su propio momento de gloria. Porque, claro, era justo lo que haría alguien como Lucas, convertir el drama de mi familia en contenido para su perfil de influencer. Seguí sus redes sociales con una mezcla de fascinación e incredulidad, como quien ve un documental sobre depredadores salvajes. El Instagram de Lucas se convirtió en un santuario para su supuesta conquista. Allí estaba Clara, colgada de su brazo como un adorno, los dos sonriendo con esa felicidad forzada que gritaba, «Miren qué perfectos somos». Los pies de foto eran perlas de presunción disfrazadas de romance. El amor verdadero se elige a la persona, no al apellido, decía una publicación con una foto de ellos en un restaurante de moda, donde probablemente cobraron una fortuna por una tostada de aguacate. Cuando encuentras a alguien lo suficientemente valiente como para dejarlo todo por una conexión verdadera, sabes que es especial. Almohadilla amor verdadero, almohadilla nuevos comienzos. Debo reconocerle el mérito a Lucas, supo cómo manipular al público. La publicación explotó, con cientos de me gusta y comentarios de personas que devoraron su discurso como si fuera un batido gourmet. ¡Qué inspiración! El amor lo puede todo. Son la pareja ideal.
Fue como ver una clase magistral de manipulación, con Lucas repitiendo clichés que confundían el romanticismo de las redes sociales con auténtica sabiduría. Pero el clímax llegó con el vídeo que publicó 2 días después de la cena. Era uno de esos vídeos casuales pero con una producción impecable, filmado en su lujoso apartamento, con libros estratégicamente apilados y carteles motivacionales de fondo. Lucas, con una sudadera que probablemente costaba más que el salario mensual promedio, miró a la cámara y dijo: «Quiero hablar de valentía». Y luego se lanzó a una diatriba de 7 minutos sobre cómo la decisión de Clara de abandonar el apellido Albuquerque fue el acto más heroico que jamás había visto. Habló de liberarse de los lazos familiares tóxicos, elegir su propio camino y no dejar que el dinero ajeno defina su valor. Fue un discurso lleno de frases de autoayuda que parecía sacado de un libro de cabecera para alguien que cree que leer un capítulo a la semana te convierte en un gurú. «Clara no me eligió solo a mí», dijo, con una mirada tan intensa que parecía ensayada para una charla TED. Se eligió a sí misma. Eligió la libertad. Eligió ser la autora de su propia historia, no un personaje secundario en el legado de otra persona. Los comentarios fueron un festín de elogios, con gente elogiando la sabiduría de Lucas y la valentía de Clara. Al parecer, humillar al marido delante de toda la familia ahora se consideraba empoderamiento. ¿Quién lo diría? Pero la parte que me hizo reír a carcajadas, sola en mi oficina, fue cuando Lucas empezó a dar pistas sobre su brillante futuro juntos. «Pronto habrá grandes noticias», bromeó Lucas en una publicación. «Cuando lo sabes, lo sabes. Hay cosas que vale la pena hacer oficiales. Mantente en contacto. Nuevo capítulo». El tipo planeaba proponerle matrimonio a Clara. No solo la había convencido de arruinar nuestro matrimonio y renunciar a su estilo de vida, sino que ahora quería sellar el trato para siempre. Fue como ver a alguien pisar una mina terrestre, darse cuenta de que no explotó de inmediato y decidir bailar encima de ella solo para estar seguro. Lo que lo hizo aún más agradable fue ver a Clara abrazar esta narrativa. Compartió las publicaciones de Lucas, republicó sus vídeos y añadió comentarios sobre encontrar tu verdadero yo y descubrir el amor verdadero. Trató su relación como una campaña de marketing, con hashtags y frases pegadizas. «Nunca me había sentido tan yo misma», escribió, junto a una foto de los dos en un mercado de productos orgánicos, sosteniendo zanahorias como trofeos dorados. Cuando dejas de vivir la vida que otros quieren para ti y aceptas tu verdad, todo se vuelve posible. Agradecida por este hombre que me vio como realmente soy, no solo por mi apellido. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo sin filo. Clara hablaba de autenticidad, de ser vista tal como era, pero parecía ajena a que, sin el apellido Albuquerque, solo era una mujer que necesitaba revisar su saldo antes de comprar esas zanahorias orgánicas. Mientras tanto, Lucas disfrutaba de la serie. Republicaba sus publicaciones, añadía sus propios comentarios, creando una narrativa épica sobre la superación de la adversidad y el amor que todo lo conquista. Convirtió el drama de mi familia en la historia de sus orígenes, presentándose como el héroe que liberó a Clara del peso de la riqueza de Albuquerque. «Miren a dos personas eligiendo el amor por encima de todo», subtituló un vídeo de ellos caminando de la mano por un parque. La cámara se movía con la precisión de un anuncio de joyería. Cuando la sociedad te dice que te quedes en tu carril, a veces lo más valiente es cambiar de carril por completo. Lo sorprendente fue que Lucas parecía creerse de verdad su propia historia. No solo posaba para las redes sociales, sino que se convencía a sí mismo de ser un visionario romántico, de que salir con una mujer que había renunciado a una fortuna era, de alguna manera, una decisión genial. Mientras tanto, yo estaba en mi oficina, observando cómo se desarrollaba este circo y archivando todo discretamente. No porque quisiera una venganza melodramática, aunque, confieso, la idea era tentadora. Soy práctica. Guardaba cada publicación, cada vídeo, cada pie de foto ensayado, porque Lucas, sin saberlo, estaba creando un archivo perfecto de pruebas. Cada palabra suya era prueba de que Clara había rechazado voluntaria, entusiasta y públicamente el apellido Albuquerque. No hubo coerción, manipulación ni engaño. Lo hizo con orgullo, con Lucas aplaudiendo a su lado como si fuera el director de una orquesta. A Carlos Méndez le encantaría esto. Si Clara alguna vez intentara impugnar lo que firmó, alegando que la engañaron o que no sabía lo que hacía, tendríamos un arsenal de publicaciones en Instagram y Facebook que demostrarían que no solo comprendió, sino que celebró la decisión. Lucas, con su baile de la victoria digital, estaba escribiendo el caso legal contra Clara, un me gusta a la vez. ¿Y lo mejor? Ninguno de los dos tenía ni idea. Estaban tan inmersos en su épica historia de amor que no veían lo que estaban construyendo. No una historia de amor, sino un castillo de naipes que se derrumbaría en los tribunales.
A veces la mejor estrategia es dejar que tus adversarios caven su propia tumba, creyendo que están conquistando el mundo. ¿Sabes qué tiene de gracioso la gente que lo quiere todo sin pagar el precio? Nunca se paran a pensar que alguien más podría haber comprado el pastel, el plato e incluso la cocina donde se preparó. Clara estaba a punto de aprender una lección sobre propiedad que ninguna escuela elegante jamás les había enseñado, probablemente porque estaban demasiado ocupados enseñando a brillar en eventos benéficos en lugar de explicar los fundamentos del derecho de propiedad. Era un martes por la tarde cuando Clara decidió presentarse en la mansión Albuquerque. Había tenido noticias de la señora Oliveira, nuestra ama de llaves durante décadas, quien dominaba el arte de saberlo todo fingiendo no saber nada. La señora Clara, o mejor dicho, como se llame ahora, intentó entrar hoy, dijo, entregándome mi café con ese tono neutro que, de alguna manera, transmitía exactamente lo que pensaba de la situación. Ya me lo esperaba, respondí. Clara podría haber rechazado el apellido Albuquerque, pero pronto descubriría que vivir sin acceso a las propiedades familiares era otra historia. Quizás quería recuperar algo de ropa. O quizás una joya que había olvidado. O quizás simplemente extrañaba la vida que había desechado como una revista vieja. Con lo que no había contado era con el sistema de seguridad de la mansión. No se trataba solo de un montón de cámaras y cerraduras electrónicas. Era una red compleja que lo controlaba todo, desde las puertas principales hasta las puertas del garaje, pasando por los accesos individuales a las habitaciones. Todo estaba conectado a la base de datos de la familia Albuquerque. Y cuando el estado de Clara cambió, el sistema cambió con él. Al día siguiente de firmar el documento, hice que actualizaran sus códigos de acceso. No por venganza, aunque, confieso, había cierta poesía en ello. Era pura lógica. Declaró, delante de todos, que no quería saber nada más de los Albuquerque. Así que me pareció justo creerle y ajustar su acceso. El sistema de la puerta principal era una obra de arte en su simplicidad. Funcionaba con una combinación de códigos, biometría y matrícula del vehículo. El coche de Clara, un Mercedes financiado por la familia, seguía en el sistema, pero sus códigos personales, desactivados. Así que, cuando se detuvo la puerta e introdujo la secuencia habitual, la puerta permaneció allí, firme, como un portero educado que simplemente no reconoce el nombre de la lista. Uno podía imaginarse a Clara en el coche, presionando los botones con más fuerza en cada intento, convencida de que era un fallo técnico. Nunca se le dio bien la tecnología que no respondía de inmediato. Era de los que reiniciaban el router 10 veces antes de admitir que el problema no era el dispositivo. La señora Oliveira, observando desde la ventana de la cocina con la curiosidad de quien ha presenciado 40 años de drama familiar, dijo que Clara probó a continuación la entrada de servicio. Esto era casi impresionante. Clara solía tratar las áreas de servicio de la casa como si fueran un país extranjero, requiriendo visa y un traductor. Pero incluso la entrada de servicio estaba en el mismo sistema. Mi abuelo, Joao Albuquerque, estaba obsesionado con la seguridad, probablemente porque había visto suficiente mundo para saber que las familias adineradas deben tener cuidado a quien dejan entrar. El sistema de la mansión Albuquerque no toleraba arrepentimientos ni crisis románticas. Tras unos 20 minutos intentando sin éxito entrar por la verja, Clara salió del coche y empezó a caminar por el perímetro de la propiedad, como si encontrara un hueco en la valla. La señora Oliveira, nuestra ama de llaves, describió la escena como triste, para ser sincera, lo más cerca que estuvo de un juicio. Fue entonces cuando intervino la señora Ferreira, la vecina chismosa que siempre estaba pendiente de la vida ajena. La señora Ferreira era de esas personas que hacían del fisgonear un arte. Según la señora Oliveira, se acercó a Clara a la puerta con ese tono de fingida preocupación que poseen los vecinos curiosos. «Clara, querida, ¿te quedaste encerrada?» «Menuda situación», dijo, con una sonrisa que era puro veneno disfrazado de lástima. Daniel trasladó sus cosas al almacén la semana pasada. Dijo algo sobre la necesidad de privacidad en estos tiempos difíciles. La frase era una obra maestra de ambigüedad. Parecía mera información, pero el mensaje era claro. Clara ya no pertenecía allí. Todos lo sabían, y yo ya había tomado medidas para hacerlo oficial. La señora Oliveira dijo que Clara pasó por las 5 etapas del duelo en menos de un minuto. Primero, la negación. Debe ser un error. Luego, la ira. Esto es absurdo. Vivo aquí. Siguió la negociación. ¿Puedes llamar a Daniel, por favor? La depresión, sentada en el capó del coche, con la mirada perdida. Y finalmente, una especie de aceptación, o al menos resignación. Cuando volvió en Mercedes y se marchó, yo estaba en mi oficina, hojeando informes, oyendo el lejano sonido de su motor al alejarse. No la dejé fuera por despecho. Simplemente respeté la realidad que ella misma creó al firmar ese papel.
Clara quería desprenderse del apellido Albuquerque, y el acceso a la mansión venía con ello. Así de simple. Tras su partida, la casa se sentía diferente. Más tranquila, pero no vacía. Era como si por fin hubiera dejado escapar el aliento tras años conteniéndolo. La señora Oliveira continuó con sus tareas con la discreción que la hacía indispensable, y yo seguí con las mías, satisfecha de saber que los límites, una vez trazados, se respetaban. Clara quería liberarse del apellido Albuquerque. Ahora, estaba descubriendo el precio de esa libertad. Dicen que el karma no te muerde, sino que entrega un documento firmado y registrado. 3 semanas después de la aventura de Clara en la puerta, se celebró el baile benéfico anual de la Fundación Albuquerque. El evento fue un espectáculo, como siempre, candelabros de cristal proyectando luces de colores sobre el salón del Hotel Imperial, arreglos florales que costaban más que el salario anual de mucha gente, y una multitud de trajes con la sofisticación suficiente para hacer que una película de espías pareciera de aficionados. Estos bailes eran el lugar donde las grandes familias de la ciudad acudían a lucirse, a donar sumas que aseguraron sus nombres en placas doradas y a participar en sutiles juegos de poder que hacían que la política corporativa pareciera un juego de niños. Clara llegó tarde, como siempre. Siempre trataba estos eventos como desfiles personales, calculando su entrada para causar el mayor impacto posible. Esa noche, Clara no cambió su comportamiento, salvo por un detalle crucial. Ya no llevaba el apellido Albuquerque. Era una persona más en la sala, pero, fiel a su estilo, parecía ajena a que la sala ya no la recibía como antes. Llegó con Lucas, porque nada dice he superado mi pasado como desfilar por el baile benéfico de la familia de tu exmarido con el chico por el que lo dejaste. Lucas llevaba smoking, pero era el tipo de atuendo que parecía sacado de un tutorial de YouTube sobre elegancia. Correcto, pero le faltaba ese toque que distingue a alguien que pertenece a ese mundo de alguien que solo está de paso. Los observé durante unos 20 minutos, dando vueltas por la sala. Noté cómo las conversaciones se apagaban demasiado rápido cuando se acercaban. Los grupos se disolvieron, con sonrisas educadas, pero sin invitaciones a quedarse. No fue un rechazo directo. Estas personas eran demasiado refinadas para eso. Fue más bien una fricción sutil, una fría resistencia que decía, puede que estés aquí, pero ya no formas parte de esto. Fue entonces cuando el doctor Rafael Costa, nuestro abogado para ocasiones formales, entró en escena. Rafael era el tipo de hombre que parecía nacido con un traje a medida, capaz de dar malas noticias con la misma sonrisa con la que hablaba del tiempo. Se acercó a Clara con un sobregrueso color crema, con el escudo de la familia Albuquerque grabado en oro. Era de esos documentos que parecían caros, oficiales y vagamente amenazantes. Clara lo tomó con una sonrisa, probablemente pensando que era una invitación o incluso un gesto de reconciliación por mi parte. El bullicio de la sala pareció calmarse cuando ella abrió el sobre y empezó a leer. No pude oír lo que decía desde el otro lado de la habitación, pero su rostro lo contó todo en tiempo real. Primero confusión, luego un destello de comprensión, y finalmente, una sorpresa tan pálida que parecía que iba a desmayarse. El documento era una obra maestra de precisión legal, detallando todo lo que Clara había perdido. El acceso a sus propiedades, revocado, los derechos de herencia, cancelados, los fondos familiares, despedidos, su puesto a la junta directiva de la fundación, eliminado, su seguro médico, suspendido. Incluso sus derechos de entierro en el mausoleo familiar fueron formalmente retirados. Al final, escrita de mi puño y letra, había una nota que Rafael me ayudó a redactar para un impacto máximo. La familia es un vínculo. Un apellido es una carga. Decidiste renunciar a ambos. La reacción de la sala fue exactamente la que esperaba, y más. Estas personas eran expertas en descifrar dramas sociales, leyendo entre líneas cada gesto. Comprendieron al instante que no se trataba solo de un divorcio, sino de una exclusión total de una de las familias más poderosas de la ciudad. El rostro de Clara cambió de color más rápido que un semáforo averiado, pasando de pálido a rojo y viceversa. Lucas, a su lado, con sus dientes relucientes y su cabello perfecto, parecía calcular en tiempo real el coste social de estar con ella. Dudaba entre abrazarla, defenderla o fingir que no la conocía, y la indecisión en su rostro era casi tan divertida como toda la escena. Los susurros comenzaron a correr por la habitación como un reguero de pólvora. ¿Viste lo que le pasó? Es lo que creo. Vaya, la desterraron para siempre. Te dije que esto iba a pasar. Ella misma cavó ese hoyo. Algunos de los antiguos amigos de Clara, y uso el término con la mayor generosidad posible, empezaron a distanciarse, tanto literal como figurativamente, de alguien a quien la familia Albuquerque acababa de declarar públicamente como un marginado.
Otros observaban con esa fascinación morbosa reservada para los accidentes de tráfico o los reality shows. Lucas intentó recomponerse, rodeándole los hombros con el brazo y diciendo algo que, por el tono, parecía con ánimo de consolarla, pero que sonaba más a un intento de salvar las apariencias. Estaba descubriendo, en tiempo real, que interpretar al héroe romántico era mucho más complicado cuando la heroína acababa de ser expulsada del club social al que tanto deseaba unirse. Clara, por su parte, parecía perdida, intentando procesar lo que acababa de suceder. Su mirada pasó del documento en sus manos a mí, luego a la multitud que la rodeaba, como si esperara que alguien gritara sorpresa, y revelara que todo era una broma. Pero la broma, si la había, era para ella. Lo más bonito fue como el baile continuó, como si nada hubiera pasado. El subastador seguía pidiendo ofertas, la gente seguía hablando de sus próximas vacaciones en las Maldivas, los camareros se deslizaban por la sala con bandejas de champán. La crisis de Clara era solo ruido de fondo, irrelevante para un evento que tenía preocupaciones más importantes que las malas decisiones de una mujer. A medida que avanzaba la noche, Clara y Lucas se sentían cada vez más aislados, atrapados en su propia burbuja de vergüenza. Se marcharon temprano, probablemente la decisión más sabia que Clara había tomado en meses. El apellido Albuquerque permanecería fuerte. La conexión de Clara con él. No. ¿Sabes qué tiene de fascinante la muerte social? No es como la muerte física, con un final claro. Es más como una marea que retrocede, lenta, implacable, dejándote varado en un banco de arena, incapaz de entender cómo terminaste tan solo. El exilio de Clara no vino acompañado de grandes anuncios ni listas negras oficiales. Fue más sutil, más elegante, operando dentro de un código social que Clara nunca había tenido que descifrar antes, porque siempre había estado protegida por su apellido. Todo empezó con silencio. La agenda de Clara estaba repleta de almuerzos, reuniones de comités, eventos benéficos y conversaciones que la hacían sentir importante. Su teléfono vibraba sin parar con invitaciones, chismes y mensajes de su círculo social. Ahora, el teléfono estaba extrañamente silencioso. No era un silencio absoluto. Lucas seguía llamando, y ocasionalmente recibía llamadas de telemarketing o confirmaciones de citas. Pero el flujo constante de interacción social que era la banda sonora de su vida se redujo a un goteo, y luego se apagó por completo. Sofía, quien siempre había sido el punto de conexión de Clara con la red social familiar, fue la primera en desaparecer. Sofía era lo suficientemente inteligente como para percibir el cambio de rumbo y siempre fue más fiel al apellido Albuquerque que a cualquiera que lo llevara. Cuando Clara intentaba devolverle las llamadas, Sofía siempre estaba de camino a una reunión, a punto de salir para una cita o lidiando con una emergencia familiar urgente. El patrón se extendió como una mancha de tinta por el círculo social de Clara. Patricia, que jugaba al tenis con ella en el club de campo, descubrió de repente una pasión por practicar en solitario. Carolina, que vivía para cotillear sobre los dramas ajenos, parecía haberse vuelto sorda cada vez que se mencionaba el nombre de Clara. Incluso Sofía, quien antes había sido el puente de Clara con el mundo social de la familia, dejó de devolver las llamadas, siempre ocupada con reuniones urgentes o compromisos inaplazables. En redes sociales, la historia era aún más clara. Las publicaciones de Clara, que antes generaban una avalancha de me gusta y comentarios de su círculo, ahora caían en un vacío digital. La misma gente que había colmado sus publicaciones de elogios, sobre sus vacaciones en islas privadas o sus llegadas a restaurantes exclusivos, ahora las pasaban por alto como si fueran anuncios de productos genéricos. Su número de seguidores empezó a menguar, no drásticamente, sino de forma constante, como un grifo que gotea. No fue un éxodo furioso, fue una retirada silenciosa, como si la gente limpiara sus feeds para conservar solo lo que aún importaba. Los comités de beneficencia fueron los siguientes en desmoronarse. Clara ocupaba puestos en media docena de juntas directivas, de esas que no requerían mucho más que asistir a las reuniones, firmar cheques con dinero familiar y prestar su nombre a eventos de recaudación de fondos. Estos puestos formaban parte de su identidad, de cómo se presentaba al mundo. Soy miembro de la junta directiva del Hospital Infantil, decía, o presido el baile anual de la Fundación para la Educación. Uno a uno, estos puestos fueron desapareciendo. No con renuncias dramáticas, sino con la fría eficiencia de la burocracia. El hospital informó que su mandato finalizó antes de lo previsto debido a una reestructuración. La Fundación para la Educación expresó su pesar, pero afirmó que estaba optimizando el liderazgo y que ya no la necesitaba. El museo le envió una carta agradeciéndole sus contribuciones pasadas y deseándole éxito en proyectos futuros. Lucas, por su parte, se estaba dando cuenta de que su conexión con Clara tenía un precio inesperado.
En el mundo tecnológico, donde reinaba, ser disruptivo era un símbolo de honor. Pero en los círculos tradicionales donde se movían los Albuquerque, la estabilidad era la verdadera baza. Las invitaciones a cenas exclusivas para inversores, que antes habían sido abundantes, empezaron a escasear. Para cuando su asistente llamó para confirmar su asistencia, los eventos ya estaban completos. Las oportunidades de inversión que se le presentaban empezaron a escasear a medida que se corría la voz de que había preferido el drama a la discreción. Lucas intentó contraatacar, organizando sus propios eventos, cenas, cócteles, fiestas, para crear una nueva red social centrada en Clara. Pero construir un círculo social desde cero es como intentar plantar un bosque en la acera. No es solo cuestión de dinero ni de fuerza de voluntad. Sus invitados eran, en su mayoría, otros magnates tecnológicos y oportunistas, más interesados en el saldo bancario de Lucas que en el pasado de Clara. Ella se encontró en el centro de fiestas llenas de gente que, según los estándares del mundo que conocía, simplemente no importaba. Los asistentes a los eventos de Lucas se fascinaban por el hecho de que Clara se había casado conmigo, Daniel Albuquerque. No la conocían como a una igual, sino como una curiosidad, la exesposa de alguien importante. La trataban como a una celebridad menor, lo cual podría haber sido halagador si Clara no hubiera pasado años acostumbrada a ser tratada como una reina. El golpe de gracia llegó cuando intentó organizar su propio evento benéfico, una recaudación de fondos para la alfabetización que llevaba meses planeando antes de que su vida se desmoronara. Clara pensó que sus contactos, reputación y carisma serían suficientes para que el evento se llevara a cabo, incluso sin el apoyo de la familia Albuquerque. Se equivocó. El lugar que había prometido albergar el evento de repente descubrió un problema de agenda. El proveedor de catering, que previamente había mostrado interés en trabajar con ella, alegó limitaciones de aforo. La casa de subastas, que se había comprometido a donar servicios, decidió priorizar a organizaciones con una sólida trayectoria. Pero lo peor fue la situación de los donantes. Quienes antes se apresuraban a apoyar sus causas desaparecieron. Las llamadas telefónicas no fueron respondidas. Los correos electrónicos se quedaron en el olvido. Las pocas respuestas fueron mensajes educados, pero sin compromiso alguno. Clara tuvo que cancelar el evento 3 semanas antes de la fecha, enviando correos electrónicos vergonzosos al puñado de personas que aún habían confirmado su asistencia. El fracaso fue público, humillante y rotundo. Una lección perfecta sobre la diferencia entre tener influencia y simplemente estar cerca de ella. Permanecí en silencio, estratégico como siempre. No necesitaba hacer nada para excluir a Clara, porque ella se excluía a sí misma al dejar de ser una Albuquerque. La red social que la sostenía no se basaba en su personalidad ni en sus méritos. Era el apellido Albuquerque el que marcaba la pauta. Cuando cortó ese vínculo, el sistema se ajustó, como una máquina que se recalibra tras un error. Clara creía ser el sol de su universo social, pero en realidad, solo era una luna, brillando gracias a la luz reflejada de algo mayor. Al salir de órbita, no se convirtió en una estrella. Se convirtió en una mota perdida en el espacio, preguntándose por qué todo se había vuelto tan frío y oscuro. Lo bonito fue que no tenía que ser el villano de esta historia. Simplemente era la gravedad que Clara decidió ignorar. Su exilio fue obra suya, consecuencia directa de las decisiones que tomó, libre y públicamente. ¿Quería independencia? Bueno, independencia era exactamente lo que tenía. Simplemente no sabía que la independencia significaba soledad. Dicen que tocar fondo es el punto al que se llega tras una larga caída. Pero para mí, es más como arenas movedizas. Cuanto más luchas, más te hundes, hasta que te das cuenta de que la única salida es parar y pensar. Clara pasó semanas luchando, debatiendo la realidad. Pero finalmente, parecía lista para pensar. Por eso me conoció en el Jardín Botánico Villa Aurora un jueves por la tarde, en una escena que parecía más una confesión que un encuentro casual. Había sido voluntaria en el jardín durante 5 años. Descubrí que tener mucho dinero y poco propósito era la receta para un vacío que ni los coches caros ni los trofeos sociales podían solucionar. 2 horas a la semana, podando rosales y cuidando parterres, me proporcionaban algo real, tangible. Era un trabajo honesto, sin reuniones, sin consejos, sin juegos de poder. Solo yo, la tierra y las plantas. Trabajar en el Jardín Botánico Villa Aurora era profundamente gratificante. Plantabas, regabas, podabas y, si hacías todo bien, veías crecer y florecer algo. Era una relación directa de causa y efecto, a diferencia de las complejidades del negocio familiar de Albuquerque o las gestiones sociales que manejaba a diario. Las rosas, en particular, eran mi pasión. Requerían paciencia, precisión y un cuidado que no se podía comprar con dinero ni contactos.
No se podía apresurar un rosal ni sobornarlo para que floreciera más rápido. Era un recordatorio constante de que algunas cosas requieren tiempo y esfuerzo genuino. Estaba lidiando con un rosal trepador que había desarrollado un hongo persistente, cortando con cuidado las hojas infectadas y tirándolas a una bolsa de basura. Los hongos se propagan rápidamente si no se es meticuloso, y he aprendido que más vale prevenir que curar. Fue entonces cuando oí pasos vacilantes en el sendero de grava detrás de mí. No me giré de inmediato. El jardín atraía a todo tipo de gente, turistas haciéndose selfies, parejas paseando, niños corriendo. Pero esos pasos tenían una vacilación, como si la persona no estuviera segura de su lugar allí. Daniel, dijo Clara en voz más baja, menos segura, sin el tono de alguien que siempre manda. Me quedé concentrada en el rosal, quitando otra hoja enferma. Daniel, por favor. Sé que me escuchas. Terminé de inspeccionar la rama, hice otro corte preciso y solo entonces me giré para mirarla. Clara parecía haber pasado la última semana durmiendo en un banco del parque. Su cabello, siempre impecable, estaba recogido en una coleta despeinada. No llevaba maquillaje, o lo llevaba tan mal aplicado que parecía apresurado. Su atuendo, vaqueros y una blusa sencilla, parecía comprado en una tienda normal, no en las boutiques donde reinaba. Clara, dijo con el mismo entusiasmo que al encontrar una multa en el parabrisas. ¡Qué sorpresa! Te he estado buscando, dijo, lo que me hizo preguntarme cuánto tiempo me había estado siguiendo y si debía llamar a seguridad del jardín. No contestas al teléfono. Tu oficina no me devuelve las llamadas. La mansión. Su voz se fue apagando, probablemente recordando la humillación en la puerta. He estado ocupada, respondí, lo cual era cierto. Entre administrar el negocio familiar, las inversiones y mantener la cordura después del espectáculo público de Clara, tenía el tiempo bastante ocupado. Dio un paso al frente, y noté sus ojos rojos e hinchados, el tipo de lágrimas que había derramado hasta no poder más. No las delicadas que se ven en las películas, sino las horribles que la realidad había visto ahogadas. Daniel, necesito hablar contigo. De verdad. Sobre lo que pasó, sobre lo que hice. Volví mi atención a las rosas, en parte porque necesitaban atención, en parte porque mirar a Clara era como contemplar un desastre que no podía arreglar. Te escucho, dije, mientras seguía podando. Hacer varias cosas a la vez me parecía apropiado en ese momento. No pensé que sería así, dijo, con la voz cargada de una desesperación que sonaba más como si estuviera tratando de convencerse a sí misma que a mí. Cuando firmé ese papel, pensé que era solo un gesto, dijo Clara con voz temblorosa, como si confesar pudiera cambiar el pasado. No pensé que realmente cambiaría nada. Encontré una rama con hongos y la corté con cuidado, tirándola a la bolsa de basura. Las rosas requieren precisión. Un error y la infección se propaga. ¿Qué creías que cambiaría? Pregunté, sin apartar la vista de la planta. Nada, dijo, subiendo el tono con un toque de pánico. Pensé que sería un mensaje, que les mostraría a todos que soy fuerte, que puedo elegir mi propio camino. Dudó, probablemente dándose cuenta de lo ingenua que sonaba. Pensé que intentarías detenerme, porque iba a impedirte conseguir justo lo que querías. Respondí, con la voz tranquila, como si estuviéramos hablando del tiempo. Porque me amabas, dijo Clara, con un matiz acusador en su voz, como si mi negativa a luchar por ella fuera un delito, no una reacción lógica a la humillación pública que me había infligido. Seguí podando, examinando cada rama con atención. Te amé, corregí, en pasado. Pero amar no significa ignorar la realidad. Y la realidad es que elegiste a Lucas. Elegiste su idea para tu futuro por encima de nuestro pasado. Elegiste la rebelión por encima del compromiso. No se suponía que fuera definitivo, dijo, y ahora las lágrimas habían vuelto, fluyendo sin contemplaciones. Se suponía que sería una sorpresa, una forma de llamar tu atención, de hacerte ver que no eras solo la esposa perfecta de Albuquerque. Dejé de podar y la miré por primera vez, mirándola de verdad. Clara, nunca te subestimé. Siempre te tomé en serio. Cuando dijiste que querías irte, te creí. Y actué en consecuencia. Pero no quise decir todo esto, insistió, señalando el caos de su vida. No me refería al dinero, la casa, el seguro médico, toda esa infraestructura. Solo me refería a lo emocional, al matrimonio. Suspiré, volviendo a las rosas. Lo emocional y la infraestructura eran lo mismo, Clara. No son sistemas separados. Todo esto, la casa, el dinero, la vida que llevabas, formaba parte de estar casada conmigo, de ser una albuquerqueña. No puedes querer los beneficios sin aceptar la fundación que los sustenta.
Se quedó en silencio, probablemente intentando digerir que las acciones tienen consecuencias y que los contratos dicen lo que dicen, no lo que uno quisiera que dijeran después de que se seque la tinta. «Puedo arreglar esto», dijo finalmente, con un optimismo tan frágil que parecía desmoronarse al hablar. «Puedo revertirlo. Puedo recuperar el apellido. Firmaré lo que quieras». Hice otro corte en el rosal, preciso y limpio. No se trata de papeleo, Clara. No se trata de documentos ni firmas. Se trata de lo que querías decir. ¿Y qué quise decir?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Quisiste decir que el apellido Albuquerque no valía la pena. Que nuestro matrimonio no valía la pena. Que la opinión de Lucas sobre tu vida importaba más que la mía. Me equivoqué, admitió, con la voz quebrada. Fui estúpida, egoísta y me equivoqué en todo. Quizás estuve de acuerdo, pero no lo dije. Equivocarse no borra las consecuencias, Clara. Solo significa que aprendiste algo demasiado tarde. Reuní mis herramientas, listo para pasar al siguiente lugar de trabajo. Clara seguía allí, de pie en el sendero de grava del jardín botánico Villa Aurora, con el mismo aspecto de un pájaro que se ha caído del nido y no puede volar. Daniel, por favor, insistió con voz frágil, casi suplicante. Tiene que haber una manera de arreglar esto. La miré una última vez, la mujer que compartió mi vida, mi nombre, y que lo arruinó todo por un hombre de sonrisa costosa y una visión miope del futuro. Las rosas de aquí necesitan cuidados constantes, dijo, señalando el parterre. Paciencia, atención, el entorno adecuado. Cuando están sanas, son hermosas. Pero cuando enferman, cuando empiezan a dañar a las demás plantas, a veces la única manera de salvar el jardín es cortar las partes enfermas. Me alejé, dejando a Clara entre los rosales, quizá comprendiendo por fin que algunas cosas, una vez cortadas, nunca vuelven a crecer. Algunos errores son permanentes. Algunas decisiones son irreversibles. Y algunas personas descubren, demasiado tarde, que nunca tuvieron raíces propias. ¿Sabes qué tiene de bonito el cierre? No es como el final de una película, con profundas lecciones y redención. Es más tranquilo, más práctico. Es el momento en que dejas de mirar atrás y empiezas a escribir el siguiente capítulo. La reunión del Consejo Familiar de Albuquerque estaba programada para el primer martes de cada mes, igual que hace 15 años. La misma mesa de caoba que mi abuelo Joao mandó hacer en 1952. Las mismas sillas de cuero que han visto más drama que una telenovela. Los mismos retratos de nuestros antepasados en las paredes, con expresiones que decían que ya lo habían visto todo y no les había impresionado. La silla de Clara, en la esquina de la mesa, estaba vacía. Siempre había estado allí, lista para ella, como si en cualquier momento pudiera ocupar su lugar. Pero no venía, y todos en la sala lo sabían. La silla ya no era símbolo de ausencia, sino de elección, su elección, hecha libremente, en público, sin vuelta atrás. Llegué temprano porque me gusta la eficiencia de estar preparada y porque quería observar la reacción de la familia ante ese vacío. La gente revela mucho cuando cree que nadie la ve, y las reuniones familiares son como laboratorios de comportamiento. Sofía llegó primero, puntual como siempre, con la discreta elegancia de quien tiene dinero para comprar de todo, pero el gusto para elegir con cuidado. Miró la silla vacía durante 2 segundos, se sentó y abrió su maletín como si nada hubiera cambiado. Sofía siempre sabía cómo sortear las tormentas familiares sin mojarse. Ricardo llegó después, cargando su pila de carpetas y gráficos como un archivador humano. Gestionaba la fundación familiar con una precisión que lo convertiría en un brillante contador, si no fuera lo suficientemente rico como para no tener que contar nunca su propio dinero. Asintió con la cabeza hacia la silla vacía, como si reconociera un objeto que una vez tuvo un propósito y ahora es solo decoración. Los demás miembros del consejo fueron llegando poco a poco, primos, tías, tíos, aliados de la familia que se ganaron sus puestos por lazos de sangre, inteligencia o simplemente por no causar escándalos. Todos notaron la silla vacía. Nadie dijo nada. En familias como la nuestra, uno aprende desde el principio que algunos asuntos permanecen sin resolver hasta que alguien con autoridad decide sacarlos a la luz. Convoqué la reunión con mi formalidad habitual, revisando las actas del mes anterior y los informes financieros que demostraban que nuestras inversiones continuaban garantizando la relevancia y la tranquilidad de la familia Albuquerque. Hablamos de los dividendos trimestrales, aprobamos donaciones benéficas y resolvimos los asuntos rutinarios que mantenían el sistema familiar funcionando a la perfección. Todo transcurrió con calma, eficiencia y tranquilidad, el ambiente perfecto para presentar algo inusual. Antes de terminar, dije, dejando a un lado el informe trimestral y tomando una nueva carpeta, quiero proponer una nueva iniciativa.
La sala se quedó en silencio, como suele ocurrir cuando todos saben que algo importante, o bueno, o devastador, está a punto de anunciarse. La familia Albuquerque siempre ha tenido un respeto cauteloso por las iniciativas, porque las nuestras solían funcionar, y funcionan bien. Propongo la creación del Fondo del Patrimonio de Albuquerque, continué, distribuyendo copias de la propuesta en la que había estado trabajando durante las últimas semanas. Se trataba de un programa de becas y mentoría para apoyar a los descendientes y miembros elegidos que honran el apellido Albuquerque. Sofía levantó la vista del documento. Su mirada le indicaba que ya iba 3 pasos por delante. Define, miembros elegidos, preguntó con una leve sonrisa. Personas que se ganan el derecho a formar parte de la familia por sus acciones, valores y compromiso con lo que representa el apellido Albuquerque, expliqué. El matrimonio con la familia sería una opción, por supuesto, pero también lo serían otras conexiones significativas con nuestro legado. Ricardo, siempre atento a las cifras, hojeó las proyecciones financieras, probablemente calculando impuestos y devoluciones mentalmente. ¿Qué pasa con quienes deciden abandonar la familia?, preguntó. ¿Quiénes rechazan el apellido? Esos no serían elegibles, respondí simplemente. El fondo es para quienes quieran formar parte del legado de Albuquerque, no para quienes decidan retirarse. La sala se quedó en silencio por un momento mientras todos asimilaban el peso de la propuesta. Esto no era solo un programa de becas. Era una declaración de que ser albuquerqueño iba más allá de la sangre. Era una institución con valores que se podían ganar o perder con decisiones. Es genial, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Anima a la gente a valorar su apellido, en lugar de darlo por sentado. El tío Eduardo, siempre el más reflexivo del grupo, añadió, se trata de elegir vivir lo que representa tu familia. No se trata solo de nacer con el nombre correcto. Pasamos la siguiente hora analizando los detalles, financiación, criterios de selección, gobernanza. El fondo comenzaría con una donación de $10 millones de la fundación, suficiente para becas importantes y para enviar un mensaje claro. Ser de Albuquerque era algo que se ganaba y se protegía. Pero el verdadero poder del fondo no residía en el dinero. Resistía en el mensaje. Estábamos creando un sistema formal para reconocer que la familia Albuquerque era una institución valiosa, digna de preservación. Y, por extensión, dejando claro que quien decidiera rechazarlo estaba tomando una decisión con consecuencias reales. Cuando terminó la reunión y todos se fueron, me quedé en la sala, solo con los informes, la silla vacía de Clara y la certeza de que la familia Albuquerque se mantendría fuerte, con o sin ella. Esa noche, me senté en mi oficina con el borrador final de la Carta del Patrimonio de Albuquerque, un documento que sobreviviría a mis hijos, si es que alguna vez los tuve, y probablemente a las generaciones venideras. Cada palabra era precisa, clara, un testimonio de lo que significaba llevar y honrar el apellido Albuquerque. En la última página, añadí una nota manuscrita que quedaría grabada en los registros familiares. El apellido no se da. Se gana y se conserva. El nombre de Clara permanecería en los archivos familiares. La historia no se puede borrar, ni tendría sentido intentarlo. Pero ahora, junto a su nombre, habría un asterisco. Una nota breve y concisa. Renuncia voluntaria al apellido y privilegios asociados. Fecha de entrada en vigor. Insertar fecha. Clara se había convertido en una advertencia viviente, un recordatorio de que el apellido Albuquerque conllevaba privilegios, pero también responsabilidades. Quien solo buscara los beneficios, sin las cargas, acabaría sin nada. Firmé la carta con el mismo bolígrafo que usé para entregarle los papeles del divorcio a Clara. Guardé el documento en la caja fuerte familiar, junto a los originales de mi abuelo Joao Albuquerque, y me serví una copa de Macallan 25, un whisky que Clara siempre decía que era demasiado caro para un sorbo casual. Pero esa noche exigía algo especial. Brindé en silencio. Por el legado de Albuquerque, que ha resistido crisis, recesiones económicas y los tropiezos de personas como Clara. Por la visión de mi abuelo Joao, quien construyó sistemas para proteger a la familia de sus propias debilidades. Por la certeza de que un nombre, una reputación, un legado valen más que la búsqueda ciega de una felicidad fugaz. Clara me enseñó algo, aunque no de la forma que imaginaba. Me mostró la diferencia entre estar casado y comprometerse con algo más grande. Demostró que el amor sin respeto es solo un pasatiempo caro, y la lealtad sin valores compartidos es solo una fachada con muebles de diseño. Sobre todo, me recordó porque la familia Albuquerque ha sobrevivido durante generaciones. No porque seamos perfectos, sino porque entendemos que las instituciones importan más que las personas, que el legado es más valioso que los placeres momentáneos y que algunas decisiones, una vez tomadas, son definitivas. El apellido Albuquerque perduraría. Sus valores, intactos. Su legado,
más fuerte que nunca. Y Clara, ahora simplemente Clara, encontraría su camino en un mundo donde las acciones tienen consecuencias y los nombres tienen un peso que nunca comprendió. Al final, fue exactamente el resultado que todos merecíamos. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.